Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Llamaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esta es una exclamación de David, el rey David, pero pudo haber sido de Job y pudo haber sido de algunos otros en la Biblia. De vez en cuando, yo he visto esto en la iglesia tantas veces, nos encontramos con uno de los nuestros que está pasando un momento difícil. Y si está rodeado de las personas equivocadas, le sucede como le sucedió a Job, que siendo un hombre justo y recto, pasó una prueba desastrosa. Y aquellos que se llamaban sus amigos vinieron a visitarlo y se sentaron alrededor de él. Y él estaba tan mal que por 7 días no pudieron decir nada acerca de él. Pero en el 8º día comenzaron a juzgarlo. Oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Sin embargo, al final del libro, tú y yo entendemos que esa prueba, ese momento de aflicción que estaba ensanchando a Job, fue lo que le dio la honra. Porque todos conocemos la historia de Job, no por las grandezas y las riquezas que tuvo antes de la prueba, y no por las riquezas que el Señor le multiplicó después de la prueba. Tú y yo entendemos que la honra de Job es que durante la prueba nunca cuestionó a Dios, mantuvo su integridad. Salmo 4 es un salmo vespertino. Quiere decir que David lo escribió cuando estaba después de un día de batalla, un día arduo, se está preparando para acostarse a dormir y empieza a meditar en el Señor y proféticamente canta este salmo. En la primera parte ya te la ministré un par de veces, búscala en el internet, encuéntralas aquí. Pero hoy en el versículo 2, dicen que cuando David escribió este salmo estaba siendo perseguido por su propio hijo, por Absalón. Imagínate, el gran rey David, el dulce salmista de Israel, su propio hijo lo quiere matar. ¿Qué prueba emocional le está pasando a este hombre? Te mencioné ya a Job. Y algunos de nosotros que hemos pasado quizás no es algo tan drástico, pero todos nosotros hemos pasado valles de sombra de muerte. Y en ese valle de sombra de muerte, Dios te da su palabra, su vara y su callado, te infunden aliento. Su vara y su callado te infundirán aliento. Su palabra y la presencia de Dios. Pero hay otras voces. Hay voces de condenación, de acusación. Hay personas que no pueden entender que a un justo se le puede morir un hijo. Que un justo y recto puede parar en un hospital con cáncer. No nos gusta hablar de esto, pero esa es la verdad. La prueba que tú estás pasando no quita que tú seas un hombre o una mujer íntegro, salvo, lleno del Espíritu Santo, pero en estos momentos estás atravesando un valle de sombra de muerte, un divorcio, una diagnosis contraria, sea en tu cuerpo, médicamente, o en tus finanzas, o quizás aún en tu ministerio, un escándalo que alguien formó y tu honra se está convirtiendo en infamia. Porque la gente ama la vanidad. A la gente le gusta el chisme. A la gente le gusta el sensacionalismo. Déjame darte un testimonio. Un día, hace varios años, recién yo comenzando mi pastorado, se me arruina el carro y tengo que tomar el transporte público. Hacía tiempo que yo no me montaba en una guagua. Acá le decimos guagua a los buses. Cuando entro, hay una sierva de Dios que yo conozco de hace años, sentada ahí y me ve entrar y dice: pastor, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. ¿Cómo está, mujer? Qué bueno verte. Siéntese aquí conmigo, vamos a conversar. Y me senté ahí con ella, y como ella estaba en la primera fila,
los asientos del frente acá. Entonces son asientos que uno se mira el uno al otro. Y yo me siento, estamos aquí hablando, conversando, y empezamos a hablar del Señor y de la iglesia y cómo está la familia y qué bueno tus hijos, etcétera, etcétera. Y entonces ella me dice en la conversación, me dice, ¿sabe, pastor? Que fui a visitar al apóstol tal y cual. Y él tenía una campaña. Y fui con un dolor que tenía ya unos cuantos días. Y cuando paso al frente que me oran, él pone la mano exactamente donde yo tenía el dolor, sin que nadie le dijera nada. Y enseguida recibí sanidad. El Señor me sanó instantáneamente. Yo ya 2 semanas sin dolor ninguno. Yo digo, gloria al Señor, amén, aleluya. Y de repente, al cruzar de mí hay una hermanita. Yo no la conozco, nunca la había visto antes, pero tenía el uniforme. Y me dice, o se mete en la conversación y dice, sí, eso está muy lindo, pero a mí me han dicho que ese pastor le pegaba a la mujer. Y yo le digo, perdón hermanita, pero ¿quién le dijo eso? ¿Y cuándo lo hacía? ¿Fue antes de convertirse? ¿Fue anteayer? No, yo no sé, además, yo no sé ni siquiera si es verdad. Entonces digo, pero ¿cómo usted va a hacer una acusación como esa? Sin ni siquiera saber si es verdad. Y mire lo que usted ha hecho. Y le señalé todos los que estaban viajando en el bus con nosotros, que estaban escuchando la conversación. Porque por lo regular en el transporte público, la mayoría de las personas están calladas. So, el que tenga una conversación se hace pública. Y esta hermana y yo estábamos hablando del Señor y ella acababa de testificar una sanidad. Y aquí viene esta hija del hombre a cambiar la honra en infamia. De ese momento en adelante, todo lo que habían escuchado, los que iban en el transporte público, en la guagua, habían escuchado que Cristo sana. Y ahora esta mujer habló de que hay un pastor que dicen que a lo mejor, que es posible, que golpeaba a la mujer. El mismo pastor que Dios usó para sanar a esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar que tu lengua y tu ignorancia convierta la honra de Jehová en mal testimonio, en infamia? ¿Por qué amas el chisme? ¿Por qué amas la mentira? ¿Por qué buscas la mentira? Salmo 4, verso 2. David se encontró que cuando él estaba en su momento difícil, había todo el mundo, gente hablando lo que no debían de hablar, lo más seguro aún en su campamento. Qué triste es cuando tú estás en una iglesia, y cuando hablo de iglesia en este momento es una congregación, donde en vez de estar los hermanos juntos en armonías, buscando la paz, buscando el amor, buscando el crecimiento, buscando el reino, los hermanos en esa iglesia están buscando posición. Y se resienten si llega uno nuevo y los ponen a ellos por la razón que sea. Se olvidan del versículo que dice que el que pone y quita reyes es Dios. Yo quiero ministrarte a esto, ministrarte al chisme y a la envidia. Yo no encuentro ninguna razón ninguna de criticar al ministro al cruzar la calle, excepto que yo le tenga envidia. Por eso me limito a criticar a las personas. Sí ataco la doctrina si creo que es falsa. Ataco la enseñanza si está floja y está sacándonos fuera del carril. Y si es un profeta falso, yo lo sé, lo confronto a él cara a cara. Pero nada porque yo desee lo que ellos tienen. Porque yo entendí desde que me convertí una verdad bien linda, una verdad totalmente espiritual. Te la voy a regalar y entonces continuamos. Recién yo convertido, me encontré con los votos matrimoniales del Espíritu Santo, que están en Habacuc. Dice así, Habacuc, y leo a la letra. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bella, bella, bella lectura bíblica. Yo considero esto los votos matrimoniales del Espíritu Santo. Cuando yo primero me encontré con esta escritura, fue a causa de que el Señor ya me había hablado varias ocasiones a través de distintos remas y en mi vida de oración. Ya me había dicho, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ya me había dicho que Él estaría conmigo hasta el fin del siglo. Ya me había dicho que yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y un día en oración le dije, ¿qué tú quieres de mí? Y el Espíritu Santo me guió a esta lectura. Y entendí que es un compromiso. El matrimonio, la salvación son casi idénticas en el compromiso. Yo no tendré otro Dios que no sea tú. Tú te comprometes o yo me comprometo con una mujer, no tendré otra mujer que no sea tú. Y hay unos votos que hacemos. Hubo un tiempo donde algunos renacuajos espirituales dijeron que los votos eso eran maldición y no bendición. Y no. En el compromiso matrimonial y el compromiso de salvación implica que en las buenas y en las malas, tú eres al que yo he escogido. Tú eres mi Dios, yo no quiero otro. Tú eres mi esposa, yo no quiero otra. En las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad, en salud y en enfermedad. Pase lo que pase, hasta que la muerte nos separe, es el voto matrimonial en la tierra. Pase lo que pase, hasta que la muerte nos una, es el voto espiritual con el Espíritu Santo. Y es un pasaje precioso. Inclusive dentro de este pasaje hay un detalle que a mí me encanta, que dice que aunque falte el fruto del olivo, el producto del olivo, aunque falte el aceite, aunque falte la unción, mira lo que te estoy ministrando. En este pasaje de Habacuc podemos entrar en el sistema figurativo y sabemos que el aceite es la unción. Aunque me encuentre en un momento sin unción, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y este es el pasaje que aplica a lo que estamos hablando hoy. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Tú tienes unas alturas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tú tienes una unción de parte de Dios que aunque no la sientan o no la reconozcan, es tuya. Ya Dios lo estableció. Tú eres un hijo, una hija, un príncipe, una princesa del reino. Pero cuando pasas por un valle, cuando pasas por una situación de angustia, cuando Dios te está ensanchando, a veces no vemos el respaldo, la unción, la presencia. ¡Wow! Pero la promesa dice que Él, en medio de esa situación, porque fíjate que el salmo no es un salmo de, wow, estoy en victoria, no es un salmo de que aunque me falte todo, Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dios te tiene establecido en tu altura. Y quizás para promoverte de esa altura, de esa dimensión, de esa profundidad, graduarte a una más alta, tiene que pasarte por un valle. Acuérdate que todas las batallas se pelean en el valle. David tuvo que bajar de la montaña donde estaban los israelitas a confrontar al gigante en el valle que estaba delante de la montaña donde estaban los filisteos. Las batallas se luchan en el valle. Las victorias
victorias se ganan en el valle. Las medallas se ganan en la batalla. Y la batalla toma lugar en el valle. El lugar de tu graduación es un valle con un gigante ensanchándote. Bendito sea el Señor. Este salmo lo escribió David, como te dije anteriormente. Y David estaba huyéndole a su hijo Absalón. Sucedieron cosas en la vida de David. Y antes de continuar, déjame llevarte un momentito. ¿Te acuerdas de aquella hermanita que te dije que en el transporte público, en la guagua, en el bus, dijo, a mí me dijeron que ese siervo le pegaba a la mujer? Y sacó lo que era para honra y lo convirtió en infamia. David cometió un gran error. Y a mí me llama la atención que la religiosidad nunca permite que se hable de David sin señalar la caída de David. David tuvo una caída con una mujer, la mujer de otro hombre. Y por su enamoramiento o lujuria o enfatuado o lo que sea, causó la muerte de ese hombre. Y Dios se lo cobró. Dice en 2 de Samuel 12 que el profeta le dijo a David, por cuanto hiciste este gran daño de tomar la esposa de un hombre que no te correspondía tomarla y de matar a ese hombre, por tanto la espada nunca se apartará de tu casa. Y David está bajo las consecuencias de una decisión pecaminosa que él hizo. Pero no por eso deja de ser el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el dulce salmista de Israel, el precursor de Jesús. A Jesús le llaman Hosana, Hosana, el hijo de David. Yo creo que el pecado más grande de David no fue caer con la mujer de Urías, fue censar al pueblo, porque cuando David censó al pueblo, millares murieron sin saber por qué. Un líder con un mal espíritu en una posición de autoridad nacional puede traer una plaga sobre una nación. Y te estoy profetizando para discernimiento de espíritus, para que abran los ojos, porque la pandemia no vino con Obama. Y Dios habla a través de señales en los cielos y en la tierra. Pero esa no es la predicación de hoy, esa te la debo. Entonces David, el que mató a Goliat, aquel tremendo siervo de Dios, por todo el resto de su vida, tiene esto en su conciencia, que él causó una maldición generacional. Ahora su casa, sus hijos que no habían nacido cuando David cometió el pecado, ahora levantan espada los unos contra los otros, y uno de ellos contra su padre, contra David. Pero el perdón de Dios es tan total y tan total, que mira qué interesante. Se suponía, se veía, parecía que Absalón iba a ser el próximo rey de Israel, el hijo mayor de David, su gloria y su honra. Sin embargo, ya Dios había escogido a Salomón, al hijo de la mujer con la cual David cayó. Porque el perdón de Dios es tan total que el que heredó el trono fue el hijo de la mujer con la que David cayó. La religiosidad no te permite perdonarte a ti mismo, y el chismoso propaga tu error. A David le sucedió eso. David estaba huyéndole a su hijo Absalón porque él no quería confrontarlo. No quería tener que confrontar a su hijo a matarlo. Él decide que se va a ir en fuga y deja a todo Israel, y él se va de su palacio y un montón
de los hombres y mujeres fieles a David se fueron con él. David lloraba, ellos lloraban. Y se fueron de camino. Y en el camino se le aparece un hombre. El hombre se llamaba Simeí, hijo de Gerá. O Gera, de la descendencia de Saúl. Y cuando David iba pasando y él sabía que David estaba huyéndole a su propio hijo, empezó a tirarle piedras y a maldecirlo. Y le decía, esto te está sucediendo por la sangre que derramaste de la casa de Saúl. Por eso que te está sucediendo esto. Dios se está vengando. Esto es el pago de la sangre derramada de la casa de Saúl. Pero no era la casa de Saúl. Eso es lo que este hombre, o quizás el pueblo, se imaginaba. El único que sabía la verdad eran Dios, David y el profeta. No estoy seguro que la mayoría del pueblo lo sabía, porque estas crónicas no fueron escritas hasta después de la muerte de David, y aunque lo hubieran sido escritas mientras David estaba vivo, lo más seguro, el pueblo nunca tenía acceso a leerlas, solamente ciertas personas en el palacio. Pero Dios sabía por qué le estaba sucediendo, y aquel hombre calumnió, infamia, mentira, chisme, porque juzgó de acuerdo a su posición y no de acuerdo a la posición de Dios. Por eso no es bueno juzgar. Cuando tú veas un hermano cae, no lo juzgues, levántalo. Cuando tú veas que Dios posiciona a alguien más alto que tú, no lo envidies, respáldalo. Porque esas no son tus alturas. Tus pies van a ser de siervas cuando tú te pares en tus alturas, en tu nivel de fe, en tu posición de unción, en tu autoridad divina, en tu identidad delante de Cristo. Quizás esto le habla un poquito más a los ministros o a los empresarios, pero todos nosotros pasamos por situaciones donde sabemos que nos merecemos más y nos pasan y nos dejan atrás. A veces lo hace el jefe, a veces lo hace la gerencia y a veces parece que lo hace el pastor. Yo he trabajado con pastores que tenían prejuicios y preferencias. Y sin ton ni son me quitaban de donde yo estaba, haciéndolo correctamente porque vino el sobrino de alguien o alguien de su nacionalidad. Y yo no era de su nacionalidad. Y pusieron a otro. Yo no me moví, aunque quise moverme. Le pedí al Señor que me dejara moverme y el Señor me dijo que no. Y me quedé en la iglesia. Y esto me sucedió por lo menos 4 veces. Y las 4 veces aquella persona no pudo dar la talla y el pastor tuvo que humillarse y restablecerme. Pero se quedó la historia de Saúl y David. Yo tuve un Saúl. ¿Sabes qué? Este proceso de que me ponían y me quitaban, cuando me quitaban, cuando el Señor volvía a hacer que me restauraran, me ponía más alto de lo que yo estaba anteriormente. Así que si tú eres ministro y estás pasando una situación en una iglesia donde tú tienes dones, tienes habilidades y tienes un llamado, pero los que están sobre ti no te favorecen, no te desanimes y no te desesperes. El que promueve es Dios. Tú sigues siéndole fiel a Dios. Con todo y esto, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios, el que hace mis pies como de sierva y no permite que yo me caiga de donde Él me puso. Aunque para los ojos del mundo en algún momento, los ojos de la iglesia o de mis contemporáneos, aparente que me acusaron, como le hicieron a José en la casa de Potifar, y lo metieron en un calabozo, pero de ahí Dios lo levanta y lo lleva al palacio. Y la situación en que tú estás es la que te está llevando a tu palacio. Bendito sea el nombre del Señor.
Quiero hablarte un poquito acerca de este versículo en particular, Salmo 4, verso 2. Dice así, y lo vuelvo a leer. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Esa palabra Selah no se lee. Esto es un cántico. Y lo que sucede cuando tú ves la palabra Selah es que hay un momento o totalmente musical o de silencio para meditar en lo que acabas de leer. ¿Hasta cuándo, hijo de los hombres? Te acabo de hablar de David. David estaba pasando una situación por dos razones. Una es porque él era el escogido de Dios. Dios lo había ungido. Y dentro de su llamado, la prueba, la lucha, la batalla, era parte del proceso. También la persecución y la soledad, porque David se sentía solo. Pero a la misma vez te acabo de ministrar que David tenía que examinarse si esto era parte de su cosecha. Cuando tú estás pasando por cualquier situación, tu primer paso, mi primer paso es examinarme a mí mismo. ¿Es esto parte de mi cosecha? ¿Sembré algo que no debía haber sembrado? ¿Un rencor, una arrogancia, un rechazo? Porque lo que tú siembras vas a cosechar. David estaba cosechando. En un momento de locura y de lujuria, cometió un asesinato y le robó la esposa a otro hombre. Una historia horrible, léela. Pero se arrepintió y Dios los restaura. Pero todavía carga con sí las consecuencias, no el castigo. El religioso te dice castigo, porque el religioso no conoce a Dios. Las consecuencias de nuestras acciones. Yo conozco personas santas, buenas, dignas de admiración, que cuando estaban en el mundo fumaban. Se convierten. Dios los liberta del cigarrillo, pero tienen los pulmones enfermos. Como esa hay un montón de situaciones. Hay personas que tienen enfermedades y hasta personas que tienen el corazón roto. Y aunque vienen a Dios y Dios les da paz y les da gozo y les da salvación, todavía tienen una herida. Y esa herida causa consecuencias. Por eso es importante sanarnos. Tú estás en una iglesia. Tú te das al pastor, te das a la iglesia, te desvives. El Señor empieza a levantarte, pero el pastor no ve en ti un legado. Ve en ti una treta a su reinado. Esto sucede demasiado en las iglesias. ¿Qué tú haces? ¿Te vas? No. Tú no te vas si Dios no te saca. Que no te saque el diablo ni la carne de otro hombre. Que te saque solamente Dios en el momento preciso y apropiado. ¿Qué hago? Me quedo ahí y reflejo el reino. Porque el reino de la luz, el reino de Dios, siempre va a disipar las tinieblas. Y tarde o temprano, aquellos de nosotros que nos mantenemos en su luz, vamos a dar luz, vamos a brillar. No te vayas de donde estás. No te muevas. Si ahí donde Dios te llevó, compromiso. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya uvas. Aunque no haya unción, aunque falte el producto del olivo, tú no te muevas si Dios no te mueve. Y tú no levantes tu espada contra un ungido de Jehová. Y si el Señor puso a alguien, vamos a decir que fue el Señor, quizás tú ves, y yo lo he visto, que es la carne, el prejuicio de un hombre. Pero como el que está a cargo de mi vida no es un hombre, es Dios, entonces Dios lo puso para ministrarme a mí y pulirme a mí y hacer de mí un mejor cristiano. Y yo se lo agradezco a Dios. Con todo, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Porque Él ha hecho mis pies como de siervas. En este momento de silencio, tú medita si tú tienes que pedirle perdón a Dios por algo que hiciste o a alguien por algo que hiciste o dijiste. Aquella sierva hermanita en el bus, en la guagua, ella tiene que pedirle perdón a Dios por haber defamado a un siervo de Dios a quien Dios usó para hacer un milagro, una sanidad. Como ella en millares, quizás tú me estás escuchando, ¿cuántas veces tú no hablas mal del pastor, del hermanito, sin saber si es o no es verdad? Tú eres aquel loco, Simeí, el que le tiraba piedras a David y lo acusaba de algo que él no hizo. Sí, él estaba bajo proceso de Dios, pero no por lo que él se creía. Por eso la Biblia nos enseña a no juzgar. ¿Por qué? Porque siembra y cosecha. La medida que tú juzgas, así tú vas a ser juzgado. Con la misma vara que tú mides, con esa misma vara, Dios te va a juzgar a ti. O va a hacer que otros te juzguen. Un momento de silencio. Y entonces, David hace esta declaración. Acuérdate que David se está preparando, está cantándole a Dios, cantando un salmo profético para acostarse a dormir. Y dice, sabed pues, hijos de los hombres, ustedes que están hablando tontería, sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Por qué? Porque David se identifica como un hombre piadoso. Piadoso. Piadoso es una persona que es fiel, noble, dadivoso, misericordioso, que hace el bien aun a aquellos que le hacen el mal, que si le dan una mejilla da la otra, que sabe perdonar, que con humildad cuenta a otros mejores que sí mismo, que no busca posición, que busca agradar a Dios y que sea el reino el que brille. Esos son los que Dios hace brillar. Esos son a los que Dios escoge para sí. El piadoso. Asegúrate, no de que aquel sea un piadoso, asegúrate de que tú eres un piadoso, de que tú estás viviendo bien delante de Dios y los hombres. Y aunque los hombres no los vean, asegúrate que estás viviendo bien delante de Dios, porque Dios ha escogido al piadoso para sí. Y por tanto, Jehová oirá cuando tú a él clamares. Cuando tú clames en medio de tu angustia, mientras te está ensanchando, mientras estás pasando el proceso, Dios te escucha. No necesariamente te va a sacar del proceso, pero te está escuchando. Y va a hacer tus pies como de sierva, para que tú no caigas. No te rindas, no te muevas. Descansa en Dios. Tu llamado, tu posición, tu salvación, nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Si Dios te llamó, no hay quien quebrante ese llamado. Es como los votos matrimoniales. Mientras tú no cambies de Dios, Jehová Dios no te cambia a ti por nadie. Sí, no te cambies de Dios. Lo más cerca, lo único que puede romper un matrimonio, bíblicamente, es el adulterio. Lo único que puede romper tu relación, tu salvación con Dios, es que tú adulteres espiritualmente y pongas a dioses ajenos antes de Jehová nuestro Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Israel hizo eso, la nación completa, y Dios le dio carta de divorcio. Después más adelante los vuelve a restaurar, porque Dios es un Dios de misericordia, de reconciliación, de salvación, de sanidad, de restauración. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Y quizás en medio de este proceso es lo que Dios está haciendo, contigo, conmigo, con aquel. Limpiando, restaurando, arreglando, poniendo todo en orden, para que cuando entres o entremos en nuestra próxima altura, la que nos corresponde individualmente a cada uno, estemos preparados y que nadie ni nada nos pueda tumbar de esa altura. Dios está ensanchando
Dios está estableciendo tus pies como de siervas. Gózate en el Dios de tu salvación. Bendito sea el Señor. Jehová ha escogido al piadoso para ti, para sí. Por eso tú y yo estamos aquí todavía salvos, llenos de Espíritu Santo, de gozo, de paz, de esperanza, aunque estemos pasando la que estemos pasando. Estamos parados firmes porque hay un compromiso. No solamente mío con Dios, Dios conmigo. Sigue sembrando tu adoración, tu alabanza, tu generosidad, bendición, servicio. Sigue sembrando eso, porque tarde o temprano tú vas a cosechar de Dios, no de los hombres. Aunque los hombres se opongan, Dios va a darte tu cosecha. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Estoy confiado que Dios te ministró una palabra. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.